Pues buenos días, hermanos. Espero que todos estemos muy bien y sanos. Seguimos con este estilo de servicio en línea y pues vamos a ver hasta cuándo. Vamos a seguir con el estudio del libro de Romanos, un libro que empezamos a estudiar hace 8 días con una buena introducción que nos dio Oscar acerca de pues este libro de 16 capítulos, uno de los libros más completos de la doctrina cristiana, más completa que encontramos en la Biblia, especialmente acerca de la salvación y el evangelio. Y el día de hoy vamos a precisamente hablar de mucho del evangelio. Um, en el año, mi esposa y yo nos casamos en el año 95 y fuimos a los Estados Unidos por 1 año y 2 meses más o menos y regresamos aquí a la Ciudad de México, a Ixtapalapa, en el año 97. Como ustedes pueden imaginar, Ixtapalapa fue un destino interesante. Aunque ustedes no lo crean, Ixtapalapa ha mejorado mucho en los últimos 20, 25 años. Cuando llegamos todavía era una zona bastante complicada. Bueno, sigue siendo ahí bueno, vivimos 4 calles de la Boca 7, pegado a nuestro departamento, ahí por Ermita Ixtapalapa. Y podríamos compartir muchas historias de nuestros vecinos que robaban autos, que luego balas perdidas, que pegaban. De hecho, los que están en la clase conocen a Josué. Josué le dio una bala perdida cuando él iba subiendo a un micro ahí en Ixtapalapa. En fin, Dios nos había llamado a la plantación de iglesias y llegamos a una obra que ya tenía más o menos 1 año, 3 meses, ahí en la colonia Santiago, la segunda ampliación Santiago Ayahualtepec o algo así. Y tuvimos el gusto de conocer una pareja ya grandecita de unos 52, 53 años, que el Señor les había alcanzado sus vidas a esa edad. Un testimonio muy impactante. Pues él andaba como pues alcohólico por mucho tiempo. Se llama Fernando. Andaba en AA y muchos lados. Su matrimonio, pues había infidelidad de los dos lados. Había pleito. Eran conocidos en su departamento ahí, ahí pegado a Ermita más adelante, pues de gente que, pues de cuidado, ¿no? Eh, pero pues ya llegó el Evangelio a sus vidas a través de su hijo mayor. Tienen 4 hijos. Ellos asistieron a una conferencia, un servicio, y los dos dieran sus corazones y pusieran su fe en Jesucristo. Y qué padre es, ¿no? Ver los cambios en vidas. Y esa pareja regresó. Creo que estuvieron en ese servicio en Guadalajara, regresaron aquí a la Ciudad de México, prepararon sus cosas y fueron a un instituto bíblico que se llama La Roca, precisamente en Guadalajara, a los 50 y tantos años, estudiando la Biblia. Y les decían los otros chavos, les decían los padrinos, ¿no? Por su edad ahí estudiando. Eh, Ellos regresaron a la iglesia donde estuvimos ahí en Ixtapalapa, y servían fielmente por muchos años como el pastor y la esposa ahí en ese lugar. Historias así son pues muchas, ¿verdad? Y seguramente cada uno de nosotros podríamos contar historias de cómo el Evangelio, que es el poder de Dios, cuando llega a una vida, la transforma. Y Dios nos da su vida eterna y también su vida abundante.
el libro de Romanos habla del Evangelio y de lo maravilloso que es esa transformación y la naturaleza del Evangelio. Y nos dice muchísimas cosas en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, de cómo Dios transforma el ser humano a través de esas buenas nuevas. En el tiempo de escuela dominical, en estos últimos meses, hemos estado viendo muchos términos de la salvación, precisamente términos como justificación, santificación, adopción, imputación, redención, reconciliación, adopción y muchos otros. Y todos estos conceptos se encuentran en el libro de Romanos. También el pasaje que vamos a ver el día de hoy realmente se divide en dos partes, y la primera parte son los versículos 16 y 17, donde Pablo habla del Evangelio y que él no tiene vergüenza del Evangelio. Vamos a antes de seguir con el pasaje, mencionar en un sentido histórico la importancia de estos versículos en la vida de Martín Lutero, y leyendo esos versículos junto con Habacuc y junto con Salmo, realmente así lo motivó a conocer a Dios a través de la fe, y así empezó la Reformación protestante. En agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, pero su ser interior no era nada más que un tumulto. En sus estudios, él se encontró con Salmos 31:1, líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo al infierno como un castigo justo por sus pecados? Lutero siguió pensando sobre Romanos 1:17, el cual dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. El monje procedió a decir, noche y día he ponderado he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que, por medio de la gracia y pura misericordia, Él nos justifica por fe. Por lo tanto, yo siento que he renacido y he pasado a través de las puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Martín Lutero nació de nuevo y la reformación empezó en su corazón. Pues así podemos ver lo importante y lo impactante que fue este pasaje en la vida de Martín Lutero, y lo importante que es realmente hacer unos cambios radicales en la iglesia popular de ese tiempo, y también en nuestro tiempo, teniendo la Biblia, realmente no entendían que la Biblia que la fe no consiste en ritos, en religión, en muchas prácticas, sino la esencia de la salvación es a través de la fe en el Evangelio. Pues vamos a ver en esta primera sección los versículos 16 y 17, el Evangelio precisamente, y vamos a definir algunos términos y hablar de lo que Pablo dice en este pasaje del Evangelio. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por... Aquí Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el Evangelio. La palabra significa literalmente buenas nuevas, y esas buenas nuevas de Dios para el ser humano, específicamente, que podemos tener vida a través de la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Pablo en 1 Corintios 15 define el Evangelio en una forma, digamos, muy concisa, y dice en 1 Corintios 15 del 1 al 5, ahora, hermanos, quiero recordarles
el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego los 12. Vemos dos puntos claves ahí del Evangelio: que Cristo murió, prueba de eso, pues fue sepultado, y resucitó, prueba de eso, pues apareció a Cefas y luego los 12, y luego dice a más de 500 personas. Entonces, en estos dos versículos vamos a estar viendo algunas características de ese evangelio. Pablo no se avergüenza porque es poderoso para salvar. Esa palabra es dunamis. Sabemos un poquito de esa palabra en este versículo. Se usa 120 veces en el Nuevo Testamento. Se define como fuerza, poder, habilidad. Y sabemos que el evangelio es lo único que realmente puede transformar al ser humano. Podemos pensar en muchas esperanzas que tiene la gente en este mundo. La gente pone su esperanza en muchísimas cosas, a lo mejor partidos políticos, a lo mejor un hombre y una mujer, a lo mejor la medicina, muchas esperanzas, pero solamente el evangelio puede transformar el ser humano desde adentro para afuera. También Pablo dice que en el evangelio, en versículo 17, se revela la justicia que proviene de Dios. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo puede un Dios santo y justo aceptar un hombre pecaminoso? Muy interesante la pregunta. Y dice Pablo que en el evangelio se revela esa verdad. Hay muchos conceptos que ya conocemos un poquito. Justificación. Dios me da la justicia, su justicia en Jesús. Santificación. Dios me declara santo en Jesús. Redención. Jesús paga el precio para librarme de mi esclavitud espiritual. Imputación. Dios me da su santidad y recibe mi maldad. Propiciación. Dios satisface la justicia de Dios en sí mismo en la cruz. Adopción. Dios me da su espíritu y me hace su hijo. Y el tercer punto que vemos en estos dos versículos es que el evangelio es por fe de principio a fin. Algunas versiones dicen por fe y para fe. Vemos en Romanos que el hombre natural, el hombre normal, es totalmente incapaz de salvarse, es totalmente incapaz de agradarle a Dios, está muerto en sus pecados, y que las buenas nuevas de Dios solamente se reciben por fe. Entonces, en esta sección, rapidito, vemos que el evangelio es poderoso para salvar. Solamente Dios, a través de Jesucristo y su sacrificio, puede transformar el ser humano. Que el evangelio se revela mucho de la justicia que proviene de Dios y también que es por fe. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Después de que Pablo habla del evangelio, luego empieza con su argumento. Y aquí en versículo 18 empieza su argumento de la necesidad
del ser humano ante Dios y pues de la incapacidad total del hombre de lograr una justicia propia. Y vemos que este tema de incapacidad espiritual del hombre pues empieza aquí y sigue hasta capítulo 3 ahí por versículos 21 más o menos, 23. Um, y Pablo empieza diciendo que la ira de Dios se revela contra el ser humano. ¿Y por qué? Bueno, porque el ser humano con su impiedad y con su maldad obstruye la verdad del Evangelio, obstruye la verdad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, vemos que Dios se revela en dos formas y pues estas dos formas se encuentran en el versículo 19 y versículo 20. Principalmente Dios se revela según las cosas que hay. Dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, versículo 19. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Dios y el orden de Dios y todo lo que Dios ha puesto en este mundo eh, somos como peces que estamos nadando en el agua y ni nos damos cuenta, pero todo lo que pensamos, lo que decimos, aún la lógica que usamos, aún los mismos, las palabras que usamos, el idioma, la matemática, la física, todo, y también la moralidad viene de Dios. Quiero leer unas citas de unos autores aquí. Ahí pueden verlos en la pantalla. La primera de John MacArthur: la verdad y el significado no son determinados por nuestra intuición, experiencia o deseo. El verdadero significado de las escrituras, bueno, de cualquier cosa, ya ha sido determinado y fijado por la mente de Dios. Um, Otra cita que para mí es muy importante. No puedes ni imaginar una moralidad totalmente nueva, igual que es imposible imaginar un nuevo universo o un nuevo sistema de números o colores. Inténtalo. Trata de imaginar una sociedad donde la honestidad, la justicia, la valentía, el dominio propio, la fidelidad y la esperanza y la caridad son maldades y mentir, hacer trampa, ser cobarde, la tradición y la adicción, el desánimo y el odio son buenos. Es imposible, no se puede hacer. Y es muy cierto, hay muchísimas formas en que este mundo está ordenado según Dios, según los absolutos que Dios ha puesto, absolutos que reflejan, de hecho, la misma naturaleza de Dios. ¿Qué es otra forma que Dios se revela? Pues se revela en la creación. Cualquier persona que se levanta en las mañanas y ve la majestuosidad de los volcanes o el cielo, uno que va y ve el mar, que sería muy buena idea, ¿no? ¿Por qué no vamos a la playa? Eh, no puede negar que hay un Dios. Bueno, puede negar, pero realmente va en contra de la misma evidencia. Nuestros ojos, la mano, eh, tanto el micro como el macro, vemos pues un orden eh, fenomenal, ¿no? Y vemos la mano de un diseñador, vemos la mano de un creador y tenemos que realmente requiere más fe negar que hay un Dios creador que creer que realmente Dios nos creó. Salmo 10 19, ¿verdad? Los los cielos proclaman la gloria de Dios. Um, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces, en esas dos formas, Dios, Dios se ha revelado, pero ¿qué hace el hombre? El hombre niega, el hombre dice que no es así,
y el hombre sigue buscando realmente su propia voluntad y no la voluntad de Dios. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ok, brevemente un repaso de lo que hemos hablado hasta ahorita. Vimos que Pablo habla del Evangelio, ¿verdad? En versículos 16 y 17, que el Evangelio es poderoso, que se revela la justicia que proviene de Dios y que se trata de la fe. Luego vimos la revelación de Dios en 18, dice que la ira de Dios se revela, ¿verdad? Contra pues, el ser humano. Luego la revelación de Dios en el orden general del mundo y también en su creación. Ya cuando llegamos a estos versículos vemos otra vez que el hombre rechaza a Dios, que a pesar de la bondad de Dios, a pesar de su evangelio, el hombre rechaza a Dios. En versículos 21 y 22 vemos que no glorifican a Dios ni le dan gracias. Y en versículos 23 y 25 que hacen ídolos. Y luego también cambia la verdad por una mentira. ¿Cómo vemos eso hoy en día, no? Vivimos en una sociedad que ha cambiado la gloria de Dios para imágenes. Mucha gente con imágenes en sus casas, solamente caminando por nuestras colonias, vemos los nichos, vemos pues esas imágenes que roban la gloria de nuestro Señor, que es un intento directo a su poder y a sus mandamientos. Pensamos en los ídolos populares que bueno, según México es unos 88-89% católico, que adoran todo tipo de santo y virgen, y también hoy en día se dice que hay entre 9 y 13 millones de mexicanos que adoran ya la Santa Muerte. Obviamente hemos cambiado la gloria de Dios y hemos en nuestro rechazo a nuestro Creador nos hemos desviado. Versículo 24 dice cómo responde Dios ante esas actitudes, y vamos a ver mucho más hoy en 8 en el pasaje que sigue, que se mete en mucho más detalle, pero Dios los entrega a sus malos deseos. Otra vez quiero leer una porción de un libro que tengo. Dice, se empeoran las cosas muy rápidamente hoy en día. La lista de lo que debemos aceptar está creciendo. Considera el dominio de prácticas sexuales. Primeramente deberíamos aprobar el sexo antes del matrimonio, luego fuera del matrimonio, ahora contra el matrimonio. Primeramente con el sexo opuesto, luego con el mismo sexo, primeramente entre adultos, luego entre niños y luego entre adultos y niños. Este último no ha sido añadido todavía, pero será añadido pronto. Se ve del cambio de lenguaje como se ve el cambio de estación entre el otoño y el invierno por el cambio del color de las hojas. Bueno, un pasaje poderoso, unos versículos llenos de contenido de verdades que vemos en nuestro mundo el día de hoy.
¿Cuáles son algunas formas que podemos aplicar las verdades de estos versículos a nuestra vida el día de hoy? Pues primeramente, como empezamos a hablar del Evangelio, de las buenas nuevas y de la prioridad del Evangelio en nuestras vidas. No sé de ustedes, hermanos, pero a mí me pasa que de repente no comparto como debo. eh, la primera cosa en que pienso cuando estoy hablando con una persona a veces no es compartirles pues, de la vida eterna. Y qué triste sería si pues, amigos míos, parientes míos, no escuchen de mi boca, de la maravillosa verdad de las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús. Entonces, pues um, dice Pablo en 1 Corintios 9, 16, que él tiene una obligación, ¿verdad? Una obligación de hablar del Evangelio. Y dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, pues yo creo que la primera aplicación que podemos ver en estos versículos es que no nos avergoncemos tampoco del Evangelio, porque, hermanos, si somos honestos, a veces sí, a veces nos da pena decir que somos cristianos, que somos aleluyas o de hablar de nuestra fe en Jesús. Segundo, nos recuerda de la dirección de nuestro mundo. Eh, ha habido cristianos en el pasado y tal vez hoy en día también, que piensen que el mundo se va mejorando, pues realmente la Biblia nos enseña todo al contrario, que no vamos acercándonos a Dios, vamos alejándonos de Dios. Segundo de Timoteo 3, 12 y 13 nos recuerdan, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces no debe de sorprendernos cuando vemos la maldad en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en la calle, aún en nuestras mismas colonias, pues la Biblia nos indica que así es, y así es la dirección de nuestra vida, de nuestro mundo. Y por fin la necesidad de una vida santa. Ustedes son la sal de la tierra, dice Mateo 5:13, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Otra vez con esa valentía que debemos de tener en compartir el Evangelio, en no avergonzarnos, debemos de vivir una vida que va contra corriente, ¿verdad? Que va con sabor, con el sabor de la santidad, que cuando la gente nos vea, puede reconocer que servimos un Dios santo y que estamos viviendo una vida distinta, una vida diferente de la mayoría, de casi todos, porque estamos sirviendo un Dios celoso, un Dios santo. Pues hermanos, espero que este texto y esta exposición haya sido de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tantas verdades. Gracias sobre todo por tu evangelio. Esas buenas nuevas, tantas verdades que podemos tratar de comprender de tu gran amor hacia nosotros, de la gracia que nos tienes, de la misericordia, el perdón, el amor. Padre, gracias por ese evangelio tan grande. Padre, ayúdanos nunca eh, estar avergonzados de ese evangelio o de nuestro Señor. Perdónanos, Padre, las muchas veces que te fallamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y los cuide, hermanos. Hasta luego.